Saludos, gracias y paz para todos. Como saben, en estos tiempos en que estamos, y son varios temas que quiero desarrollar en estos días. Por ejemplo, que he visto por ahí que son muy polémicos. Hay algunos que están diciendo por ahí que Jesús tiene carne divina. Están usando la palabra zar a la palabra teia zar, en texto griego, carne divina. Teia es divina o divino, y zar es carne, como tanto como el cuerpo, que significa soma. Hoy quiero hablar un poquito de esto para no hacerlo tan intenso, pero también quería hablar en esta semana sobre si en verdad existe un rapto secreto, en el cual también yo he desmentido a algunos predicadores falsos como David Bernal, Alducini, un rabino, entre otros. Hay bastante, entre eso también está Eduardo Gutiérrez. Hay bastantes predicadores falsos. Dionisio también, el falso profeta que anda por ahí de República Dominicana. Hay muchos, la verdad es que hay muchos falsos. Pero en esta ocasión quiero hablarles hoy si en verdad Jesús tiene una carne divina en el cielo. La escritura por ningún lado habla la palabra teia zar. No existe textos que lo avalen, pero sin embargo la teología cristiana evangélica abre y determina que la palabra zar teia la descomponen entre dos textos gramaticales, entre Filipenses 2.6 y Colosenses 2.9, en el cual es absolutamente inválida. ¿Por qué? Porque no se puede hacer una interpretación de un texto que no sea paralelo al otro, ¿verdad? Entonces vamos a demostrar fácilmente lo que es la palabra zar, la palabra teia y la palabra soma. Así que no se pierda esto, lo que vamos a ver hoy. Filipenses 2.6 del texto recepto, en el cual me tomé el atrevimiento de subirlo, y dice, de la parte de Filipenses 2.6 del texto recepto, dice: Hos en morfeus y parshon hos harpam hesato toi einais y sauteos. ¿Qué quiere decir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y aquí vemos algo muy particular y hay que entenderlo. Cuando se dice de la palabra, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y aquí vamos a tomar la palabra arpamón, que significa arrebata. Pero Cristo allí no consideró algo que debía arrebatar o algo que él debía quitar. No. La palabra siendo de tiempo pasado, pasado, también nos indica que Jesús se despojó de ser divino. Aquí, como lo dije antes, Jesús aquí, el texto recepto aquí, hace ver a Jesús como un Dios. Y esto es comprensible para muchas personas, porque intencionalmente van a defender su ideología, van a defender su dogma, van a defender su doctrina, y eso es algo para ellos que en verdad quieren hacerlo. Ahora, la palabra que usamos aquí, que algo que tiene con fuerza, no considera ser igual a Dios como algo de que aferrarse. Ambas lecturas son posibles por la gramática, que algunos teólogos dicen, y el cual eligen qué traductor o qué persona lo puede traducir bien. Entonces, el griego koines nos indica esa palabra más común, por ejemplo, de la palabra morfe, cambio, figura. Jesús automáticamente, teniendo un cuerpo divino, se despoja para poder entrar al mundo. Lo que dice Hebreos 10.5 o 10.4. Sacrificio y ofrenda no quisiste, más me has preparado un cuerpo. Romanos 1.3, Jesús viene de la simiente de David. La palabra simiente de David, generación, Dios toma, eso ya yo lo expliqué, que tengo un debate con Tito Martínez sobre el esperma teletransportador. Vaya a buscarlo en mi canal de Estudio Sana Doctrina, un debate con Tito Martínez, en el grupo de debate de su canal. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús, cuando entra al mundo,
despoja porque tiene que ser humanamente y 100% humano. Y no es como muchos iglesieros y la parte teológica y de muchas personas antes pasadas, como patrismo o la patrística. La patrística te enseña a ti de los padres de la fe que enseñaron eso, pero solamente son opiniones de ellos personales, más no, lo dice la escritura que ellos también hacían parte de la escritura. Ellos tradujeron la escritura, pero ya la escritura de ellos sus nombres no aparecen y eso es irrefutable. Fueron opiniones personales que le agregaron también a la parte escritural. Ahora, ¿qué quiero llevar también esto? En la palabra que muchas personas dicen Shar, que Jesús toma un cuerpo, soma, un cuerpo humano, no Tegia. Muchos dicen que Cristo tenía la divinidad 100% aquí en la tierra y que usaba sus dos naturalezas. Eso es fatal para una persona. Es fatal para un trinitario cuando se le pregunta, un Dios murió en la cruz y ellos te van a decir, sí, pero murió su humanidad. Lo mismo que dicen los unicitarios. Entonces los unicitarios se burlan de ellos, haciendo un círculo y diciendo, has aceptado que Jesús murió su humanidad. Y inconscientemente ellos repiten lo que está diciendo los unicitarios. Entonces, Colosenses 2.9 nos enseña, Colosenses 2.9 lo voy a buscar rápidamente, en la parte también del Textus Receptus, que dice, Joti en autocatokei, pan pleteroma somaticos, que quiere decir, porque en él, la palabra en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La palabra deidad, como se lo dije a algunos trinitarios en un debate que tuve, no tienes que confundir divinidad con deidad, porque la deidad, por ejemplo, Moisés tuvo la deidad, tuvo una divinidad por causa de la deidad. Por eso cuando se le habla en los libros voy a buscarlo en capítulo de los libros de Éxodo. Fíjense lo que dice Éxodo, el capítulo 7, también lo estoy tomando del Textus Receptus 7.1, donde dice, Yahvé dijo a Moisés, o a Moisés, mira, te he puesto por Dios a Faraón. Aquí algunas transliteraciones dicen que es Yahvé Dios Todopoderoso, Adonai, que significa Dios Todopoderoso. Pero en otras transliteraciones lo ponen que fue Jesús, porque también lleva el nombre de Dios, el nombre de Yahvé. Pero aquí, como estoy tomando el texto recepto, lo imite como a Dios Todopoderoso, poniendo a Moisés como un Dios a Faraón. Aquí la deidad pone a un hombre como una divinidad, es decir, un poderoso. Lo que usted va a ver también en Juan 1.1. Jesús, en algunas traducciones, ponen a Jesús como un todopoderoso. Pero Jesús no es un todopoderoso como lo dice Apocalipsis 1.7 o 1.11, ¿verdad? O después cuando lo discrepas con Apocalipsis 21 en adelante, donde se habla del Alfa y el Omega, el capítulo 21 de Apocalipsis es irrefutable, donde habla claramente que es el mismo Dios Todopoderoso. Entonces fíjense, aquí la palabra Saur es usada para Moisés. Te he puesto como Dios, como un Dios, o por Dios. La palabra por Dios también tiene derivaciones. Entonces, ahí, por Dios, te he puesto por Dios. Algunos eruditos dicen, no, es que Dios puso a Moisés como un Dios, pero si lo lees detenidamente dice, te he puesto por Dios. Por Dios te he puesto por Dios. También ahí donde entra que fue el mismo Jesús, que quizás ya mandó a Moisés a que fuera como un Dios, enviado por Dios. Bueno, entonces aquí vemos la clara evidencia de que Jesús en estos momentos no tiene una carne divina como muchos postean allá. No, Jesús tiene un cuerpo incorruptible, el primero de todos los hermanos. Y esa imagen, ahora, la imagen cuando dicen, no, que Jesús es la imagen de Dios invisible. Claro, es la imagen imprenta de Dios en Cristo. Pero esta imagen imprenta de Dios en Cristo no es que Cristo sea igual que Dios, no.
No, que en Juan 14:6 dice que tanto tiempo me habéis visto y no preguntan los apóstoles, ¿cuánto? Muéstranos al Padre. Eso es el texto favorito de los universitarios. Muéstranos al Padre. Entonces Jesús le dice, tanto tiempo que estáis con vosotros y no sabéis que yo y el Padre uno somos. La palabra uno, singularidad, hablando de comunión. Uno en comunión. No el mismo personaje, no la misma persona como usan muchos algunos trinitarios de la palabra homosauis, esencia. Entonces hay que entender hay que entender todos estos puntos, porque creemos y creen muchas personas que Jesús es 100%, que fue 100% Dios en la tierra y 100% Dios hombre aquí en la tierra, y que cuando muere dice que murió la humanidad. Vamos con otros textos. Por ejemplo, Lucas, que dice que fue como los demás apóstoles, Juan, Pablo y Pedro, que ellos fueron testigos oculares. Lucas, el capítulo 24-39, que también siempre lo uso, para decir que Jesús, después que resucitó, tenía este cuerpo. Por ejemplo, Jesús dice, palparme, le dice a Tomás, palparme y ved, porque un espíritu no tiene carne y hueso. Ojo, carne y hueso como veis que yo tengo. Aquí menciona la palabra saur. Entonces dicen que, allí donde dicen que Jesús tiene carne divina, buscarlo. Jesús no está usando ahí la palabra que esta carne, como lo dije, creo que lo había dicho, la carne, si lo vemos extensamente, se está refiriendo al cuerpo, que Cristo estaba refiriendo al cuerpo, pero la carne, cuando Jesús llama carne, no se está diciendo que ya él tenía sangre, porque algunos están diciendo también que Cristo tiene sangre divina en los cielos. Y recuerde que hay textos bíblicos donde Jesús mismo y los apóstoles también, por ejemplo, son los apóstoles que hablan que sangre y carne no pueden heredar el reino de los cielos. Carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Entonces, este cuerpo tiene sangre. Esta carne tiene sangre. Tienen fluidos. Estos fluidos se le llaman glóbulos rojos, y apenas salga tu glóbulo rojo te haces una herida, Dios no permita dónde, pero apenas te comienzas a botar esto, vas perdiendo tu vida. O sea, tu alma se va saliendo, y esto es lo que va sucediendo. Entonces aquí en Corintios, capítulo 15, versículo 42, Cristo dice que nuestros cuerpos, que antarsia, incorruptible. O sea, nuestros cuerpos se vestirán de incorrupción. Entonces, no dice nuestra carne se vestirá de incorrupción, para que tengan más la idea de eso. Y como dice Salmos 2:27 al 31, en Hechos 2:31, Jesús no vio corrupción en la tumba, su cuerpo no se pudrió, y eso creo que ya lo detallé en algunos estudios, donde hablo sobre el cuerpo de Jesús, qué pasó con el cuerpo de Jesús en los 3 días. Lo mismo que pasó con Jonás. Su alma, su nefet, bajó a las profundidades del abismo, del vientre de la tierra, y de allí predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, aquí vemos una gran diferencia de cuerpos, de lo que dice Lucas a lo que dice acá Corintios. Y de la palabra antarsia. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Jesús en estos momentos no tiene un cuerpo, no tiene una carne divina, como dicen allá, o dicen muchas doctrinas, o incluso hasta Tito Martínez, con un debate que tuvo con Cárcamo, y Cárcamo hoy en día es enoteísta. Entonces, aquí vemos esa gran diferencia de que Jesús en estos momentos no tiene una carne, tiene un cuerpo celeste. Ahora aquí llega la gran pregunta, donde muchos trinitarios también dicen, no, Jesús es igual que el Padre, usan la palabra homosois, y Jesús no tiene ese cuerpo que tiene el Padre. Si usan la palabra sustancia, que es una mala traducción, poner la sustancia o esencia, porque si tú lo traduces es resplandor, esplendor, gloria, luz. Por eso Cristo es llamado también luz. Por eso Cristo pidió la gloria.
Ahora, ¿usted cree que Jesús tiene el mismo esencia del Padre? O sea, la misma, aunque usted diga que Jesús es la misma imagen de Dios, y eso no quiere decir que que Jesús sea igual que Dios en el sentido de la imagen. No, Jesús y el Padre son diferentes. Son independientes uno a otro, pero siempre están allí unidos en la comunión. Siempre. Y esto es lo que nos lleva a entender cuando Jesús también habla de eso, de lo que ya dijo ahorita el texto. Mi Padre y yo somos uno. La palabra uno singular, unidad, y la palabra somos singularidad, reflejo de comunión, unidad en comunión. Es lo mismo que pasa con 1 Corintios capítulo 13, versículo 13 o 14 en algunas versiones. Es lo mismo. Y en la comunión lo dice Pablo. En la comunión lo dice, en los tres estamos. No, Pablo diferencia ahí. En la comunión. ¿Por qué? Porque Dios tiene que hablar por medio de su Espíritu Santo. Y en ese tiempo los apóstoles estaban predicando de Cristo. Por eso ahí dice en la comunión. Porque estaban de acuerdo, no están hablando de una Trinidad como muchos escépticos hablan. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo les digo a ustedes, algunos trinitarios, bueno, los unicitarios no hay nada de qué decir, pero también de los genoteístas, las dos posturas de Tito Martínez y José Junior. Si Jesús es igual que el Padre, entonces la pregunta que yo le dije al muchacho, Alex, si Jesús es igual que Dios, tiene que tener todo, y ellos dicen que sí, y se agarran de Colosenses 2.9, la deidad. Pero la palabra deidad de Colosenses 2.9 corporalmente se está hablando de que Dios puso su poder en Cristo. O sea, su poder, y eso lo vemos en muchos textos, que incluso hasta el mismo Pablo dice, y así como Dios tú, y así como estuvo haciendo milagros, haciendo bienes, porque Dios estaba en él. Y yo lo puedo decir, lo puedo pegar, y usted lo sabe también. Hay textos que avalan y enseñan claramente, aunque usted le niegue y quiere meter la Trinidad, porque la Trinidad tiene incongruencias o inconsistencias diferentes. Y cada vez que un trinitario, sea de la denominación que sea católica, adventista, de lo que sea, tiene una filosofía diferente. Y por eso caen en el error. ¿Murió un Dios en la cruz? Dicen sí. Murió la humanidad, mas no murió el Espíritu, porque el Espíritu fue entregado a Dios. Cristo tenía su propio Espíritu, como ya lo describí en el video anterior. Cristo tenía su propio Espíritu. El Espíritu de la verdad estaba en los apóstoles. Y muchos dicen que no, que era el Espíritu de Dios Padre, como el Consolador, porque acá en el capítulo 16 habla de la verdad. No. Las traducciones te hacen equivocar para que tú creas como lector y te confundes. Por eso crees en eso. Para eso fue creada la Biblia, por manos de hombres corruptos, porque créeme que la Trinidad, muchas personas allá en la historia, muchas veces las llevaron a la hoguera, en la guillotina, hicieron lo que ellos quisieron allá por negar la Trinidad, lo quemaron. Incluso ahí estaba Juan Calvino, en el concilio de Ginebra. Ahí estaba partícipe. Esos calvinistas que dicen que Juan Calvino no participó de Servet. Sí, porque dijo, para que no sea menos doloroso, llévenos a la guillotina. Óigame, esas son las incongruencias de muchos trinitarios. Entonces yo lo pregunto, si Jesús tiene el mismo cuerpo de Dios, entonces Dios puede tener un cuerpo humano. Tito Martínez automáticamente va a decir que sí. Sí. Lo dijo, porque ya yo debatí con él y dice que sí. Que sí. Que es Dios, y incluso en su libro, en sus estudios que tiene Tito Martínez, dice, Dios también tendrá su cuerpo incorruptible. Oiga, Dios, porque es Dios. O sea, Tito se volvió Dios y le puso el cuerpo a Dios también. Esa es una influencia de Tito Martínez, diciendo que Dios también va a tener su propio cuerpo. Pero recuerde que Dios es el que ha hecho todo. Incluso le dio un cuerpo a Jesús. Le puso un cuerpo a Jesús humanamente y ahora le dio un cuerpo incorruptible, un cuerpo celeste. Es lo que dice Corintios, ¿verdad? El primer hombre salido de la tierra es terrenal, humano, terrenal, polvo.
El segundo viene del cielo. Es como si fuera como que Cristo hubiese sido creado. Pero yo, ojo, yo jamás he dicho que Jesús, porque yo creía que Jesús era creado, pero no. Cristo fue engendrado desde un principio, porque todo ser que tiene un principio es porque ha sido engendrado. Pero Cristo fue el único ser que ha sido engendrado. Y cuando usted habla de Miqueas, de otros que no, que Jesús tiene un principio, es porque lo tuvo. Pero no se está hablando del principio de la humanidad, de la humanidad de él, o del principio básico de cómo. Entonces, si Jesús en verdad en este tiempo tiene el cuerpo del Padre, entonces Dios prácticamente será como Jesús. Pero como ya lo dije antes, Jesús no tiene el cuerpo del Padre porque Dios es espíritu, y usted lo sabe muy bien que Dios es espíritu. Entonces, cuando yo digo que Dios es espíritu, cuando Dios es espíritu, es porque es espíritu. La escritura habla de que si Dios, que Jesús es el mismo, que es igual a Dios, que fue 100% Dios y 100% hombre en la tierra. Esto nada más me hace pensar a mí que Jesús, entonces, si siendo Dios, ¿para qué murió? ¿Verdad? ¿Para qué murió? Podía salvarse. No tenía necesidad de demostrar que estaba padeciendo dolores. Así de fácil. Como dijo a una hermanita por ahí, llamarse Huggy, diciendo que Jesús nunca se despojó de su naturaleza. Cuando le demostraron que sí, se despojó literalmente. Jesús entró a este mundo como hombre, 100% hombre, murió como hombre, pero resucitó con un cuerpo incorruptible. Y se lo demostré con Lucas 24:39. Palpad, un espíritu no se palpa, no tiene carne y hueso como vosotros seis. Y ahí corrigimos la palabra carne. La palabra carne extensualmente o extensionalmente se habla del cuerpo. Porque un cuerpo es esto, lo que usted tiene. Tiene fluidos. Pero Jesús no, ahora sangre y carne no tienen que tener allá en el cielo ninguna persona. Jesús no tiene carne y no tiene sangre. Porque entonces estaríamos en contra de lo que dijo el apóstol Pablo. Y esto es lo que yo quiero que usted entienda como trinitario, como cualquier persona que defienda la Trinidad, que Jesús no es igual que su Dios Padre, porque Él tiene un cuerpo incorruptible, es celeste. Por eso recuerde Corintios dice, el primer hombre es tomado de la tierra, el segundo viene del cielo. Cristo tiene un principio. Apocalipsis 3:14 habla de un principio, no se habla de una creación de Jesús, te habla del principio del primer ser. Ser incorruptible, eso es lo que habla de este cuerpo incorruptible. Cristo tiene un cuerpo incorruptible como primero en toda la jerarquía angelical. Por eso Dios lo exalta, lo que vemos en Filipenses 2:10, lo que vemos en Mateo 28:18. Jesús tiene un poder y autoridad, lo que dice Colosenses 2:9, la plenitud de Dios, lo que dice Pablo también en los libros de los Hechos, porque Dios estaba en él haciendo bienes. Si Dios no estuviera en Cristo, Cristo automáticamente de nada vendría, porque Cristo dijo, no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Incluso hay algo curioso, creo que si no estoy mal es Juan 5:41, y esto también lo voy a buscarlo, lo voy a investigar, porque ese texto es algo que dice que impacta a muchas personas. Y que muchos dicen, no, yo adoro a Jesús, yo alabo y glorifico a Jesús. Pero allá en Juan 5:41 dice, gloria de hombre no recibo. Tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero para terminar? Jesús en estos momentos no es igual que el Padre. Jesús no puede recibir una revelación a menos que Dios se la haya dado, como usted lo ve en Apocalipsis 1:1. Jesús llanamente recibe la revelación de Dios, porque si Jesús fuera Dios, no estuviera recibiendo revelación de Dios, no como algunos trinitarios dicen, no, que es la misma esencia de Dios y estaban de acuerdo, no. O como otra persona, no, es que Jesús siempre estuvo en el medio entre el Padre y el Espíritu Santo. Eso es falso, eso es puras opiniones personales. Todo pura palabra ad hominem o patadas de ahogados. O sea, buscan pretexto para convertir su pretexto en un texto convincente, y no es así. No es así, señores. Entonces yo les presento este Jesús incorruptible, un cuerpo incorruptible, no una carne divina. Jesús en estos momentos tiene un cuerpo incorruptible, el primero en toda la jerarquía angelical, que ningún ángel lo tiene, pero van a haber dos que lo tendrán también.
Y ya creo que usted lo ha visto en mis videos próximos, los dos testigos. Esos también tendrán un cuerpo incorruptible a diferencia de Jesús. ¿En qué forma? No lo sé, pero serán puestos por el mismo Dios. Dios los enviará en un cuerpo también como mandó a Jesús, enviados como apóstoles, profetas, igual que Jesús. Pero los apóstoles serán la señal, como siempre lo he dicho, la señal de la venida del mismo Señor, de la segunda venida, no como el rapto secreto. Y ese será una próxima estudio, si existe un rapto secreto. Así que, señores, hasta la próxima. Jesús tiene un cuerpo divino, un cuerpo divino celeste, un cuerpo incorruptible, y no es igual que el Padre Todopoderoso. Con eso les dejo y con esto espero que este estudio sea de bendición. Gracias y paz.